Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta astrología, los signos zodiacales y sus fechas. Los signos zodiacales admiten una división cuaternaria relacionada con los elementos de la tradición grecorromana y alquímica, la cual es la siguiente. Los 3 signos de fuego. Aries. El Cordero es el primer signo de la rueda zodiacal, en donde ésta comienza su rotación retrógrada. Su energía es vital, y ha de tener la fuerza necesaria para mover toda la rueda bajo su impulso. Su regente es Marte, dios de la guerra, y se le suele emparentar con la violencia, pero siempre con la energía necesaria a toda acción paciente y duradera. Si la pasión es uno de sus atributos, la experiencia lleva a templar el carácter de Aries y enriquecer sus virtudes. Leo. Colocado en el centro del solsticio de verano, la ubicación de Leo, el león, el rey de la selva, en el medio del año y en mitad del verano, hacen de él un signo tan ardiente como resplandeciente. El amarillo dorado del león, el sol, y el oro, se conjugan en el brillo de Leo, que lo lleva a la maduración de los frutos. Sagitario. El fuego de Sagitario, el flechador, no es arrebatador, ni se deja ganar por una excesiva euforia. Los grandes ardores han pasado, y el calor ha ido dando lugar a la luz clara de Sagitario, donde los contornos de las cosas se perfilan como más netos. Sagitario, regido por Júpiter, envía su flecha hacia el Sol, devolviendo a este la savia de la vida que de él ha recibido. Los 3 signos de tierra. Tauro. Es caracterizado por el toro, animal obviamente relacionado con la tierra, cuya fuerza de trabajo, tosudez e insistencia son conocidas. La extraordinaria vitalidad de Tauro sobrepasa sus propios esfuerzos, y una y otra vez arremete sobre sus propósitos y contra sus enemigos, obteniendo así logros y resultados constantes. El toro es un símbolo interno de abnegación y lucha, que a la larga ha de terminar con éxito, pues su fortaleza está unida a la perseverancia. Es un signo regido por Venus. Virgo. Es conocido por su sensatez y su paciencia, a la que une un carácter práctico y sereno. Es sencillo y muy apegado a sus maneras, y piensa no necesitar de la imaginación, porque sabe que ésta puede perturbarlo. El planeta Mercurio rige al signo de la Virgen y le agrega una movilidad imprescindible y apenas suficiente. Capricornio. La cabra afirma sus pies sobre la tierra y en delicado equilibrio se impulsa hacia lo más alto del monte, descubriendo caminos prácticamente inaccesibles para todos los otros animales. Si es fastidiada, embiste sin fijarse. Si se la deja libre, asciende por su misma naturaleza intrépida, constante y escaladora. Saturno rige a este signo y lo hace profundo. Los 3 signos de aire. Géminis. Los mellizos constituyen el primer signo de aire, y como tal se expanden a lo largo del año. Regidos por Mercurio, son 2 remolinos de viento que se unen en un punto, manifestando la inmovilidad y la evolución. Los análogos se atraen y se repelen, y en esa constante danza cósmica las cosas se reproducen de manera natural. Libra. Aporta en su balanza el secreto del equilibrio. Regido por Venus, su aire es un soplo continuo, una brisa templada y conservadora. Sin embargo es versátil, y el menor influjo puede hacerla cambiar. Recta en la intención, accede a veces al desequilibrio, para volver a armonizarse. Acuario. Si el aire se ha estabilizado, puede sin embargo transformarse repentinamente en un torbellino, una tromba o un huracán. El viento del signo del aguador es creador, y de él surgen las posibilidades germinales de otras realidades. Pasados los efectos del huracán, la tierra nace como nueva y beneficiada. Los 3 signos de agua. Cáncer. El agua irriga con su fertilidad las maravillas de la tierra, a las que fecunda. El agua es pasiva con respecto al fuego, y como tal se la puede ver en lagos y ríos. La imaginación y la creación señalan al signo del cangrejo como la potencia generativa, o núcleo de las grandes posibilidades. Su regente es la luna. Escorpio. Signo de agua, el escorpión se revuelve sobre sí mismo, y clava su cola envenenada en su propio cuerpo, el que permanentemente resucita.
Su veneno es fatal, y el carácter de este signo, vinculado con los genitales, sorprende por su complejidad y profundidad. Su regente es Marte. Tal vez sea el signo más fuerte del zodíaco, sobre todo en la época actual. Piscis. Simboliza aguas más mansas que las de Escorpio. Los peces nadan cómoda y sueltamente sin preocuparse demasiado por las cosas. Su comodidad les es casi indispensable, ya que sin ella no pueden vivir, tal es su costumbre. Su carácter aparece como frágil y con fluidez se manejan por el mundo. Cada 30 días, aproximadamente, el Sol ingresa en una constelación zodiacal diferente, y la duración de un año está determinada por el recorrido aparente que realiza el Sol a través de los 12 signos, en casi exactamente 365 días y un cuarto. Normalmente estos se enumeran a partir de Aries, es decir, comenzando en el equinoccio de primavera, 21 de marzo. Pero estrictamente hablando el año comienza, y termina, en el solsticio de invierno, 21 de diciembre, que es el día más corto del año y a partir del cual se inicia la fase ascendente del Sol. Damos a continuación las fechas a que pertenecen cada uno de estos 12 signos con referencia al calendario civil, haciendo la salvedad de que en un año u otro estas fechas pueden tener una variación de un día. Capricornio. Del 21 de diciembre a 20 de enero. Acuario. Del 21 de enero a 19 de febrero. Piscis. Del 20 de febrero a 20 de marzo. Aries. Del 21 de marzo a 20 de abril. Tauro. Del 21 de abril a 20 de mayo. Géminis. Del 21 de mayo a 20 de junio. Cáncer. Del 21 de junio a 20 de julio. Leo. Del 21 de julio a 21 de agosto. Virgo. Del 22 de agosto a 21 de septiembre. Libra. Del 22 de septiembre a 21 de octubre. Escorpio. Del 22 de octubre a 20 de noviembre. Sagitario. Del 21 de noviembre a 20 de diciembre. Esto significa que el Sol, en las fechas indicadas, se encuentra dentro del área de una u otra de esas constelaciones. Normalmente se denomina signo natal de una persona aquel en el que se hallaba el Sol al momento del alumbramiento. Otra cosa importante en el cálculo astrológico es la averiguación de los signos ascendente y descendente que están determinados por la hora del nacimiento y el lugar en que éste se produjo. La posición de la Luna y los otros planetas también juega una importancia clave en una carta natal. El horóscopo es la interpretación de esta carta, de acuerdo a coordenadas, y parámetros armónicos y ritmos estelares. Aunque desde el punto de vista de nuestro programa, las circunstancias individuales de una u otra persona son siempre secundarias y contingentes, no deja de ser interesante conocer el propio horóscopo, como una forma indirecta y sugestiva de percibir nuestro carácter y circunstancias temporales, y como un medio para ir conociendo el lenguaje simbólico del cielo, que se expresa en el orden cósmico y el mapa celeste.